Bueno, voy a hablar de la neuroimagen en la infección y he añadido inflamación del sistema nervioso central en el paciente pediátrico. Este es un cuadro orientativo general que está copiado y un poco modificado de radiología esencial, tanto de la parte pediátrica de la doctora Vázquez como de la parte del adulto por el doctor Bravo. Las alteraciones infecciosas cerebrales se clasifican en bacterianas, virales. Hay una parte crónica en la que domina la tuberculosis, las fúngicas y las parasitarias. Dentro de las bacterianas agudas, pues el meningococo y el neumococo como representantes de la patología del ámbito ORL, las fracturas de la base de cráneo, las fístulas de líquido cefalorraquídeo, otomastoiditis, etc. Y luego la Neisseria meningitidis, que se da en niños más mayores. El estafilococo aureus y el epidérmidis se presentan en los niños portadores de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y son bastante frecuentes. Dentro de las complicaciones que pueden aparecer en las afectaciones bacterianas agudas están las colecciones extraaxiales sépticas o asépticas. A esta diferencia de entre séptico y aséptico ayuda la difusión, o es la que nos marca la norma acerca de esta etiología. Luego, la complicación de la hidrocefalia, que se muestra muy frecuentemente cuando la patología es de fosa posterior por la compresión extrínseca del cuarto ventrículo, dando una hidrocefalia triventricular, por el déficit de reabsorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de los villi aracnoideos y por una obstrucción intraventricular en el caso de una ventriculitis. Luego, la ventriculitis, la cerebelitis, etcétera, la formación de abscesos por extensión intracraneal de un foco ORL, una mastoiditis con un absceso asociado, por una diseminación hematógena dando múltiples abscesos, como puede ocurrir en la tuberculosis, o por una inoculación directa. El desarrollo de trombosis venosa es otra de las complicaciones que puede dar lugar o no a un infarto venoso y luego una serie de patología vascular, como son los infartos isquémicos, que se dan preferentemente en la patología también tuberculosa. Yo me voy a centrar en las virales agudas. No voy a hablar ya nada de las bacterianas agudas, que la he resumido un poco aquí, ni de las crónicas, fúngicas ni parasitarias, solamente de las virales agudas. Y aquí empieza en vez de aclarar, creo que voy a desaclarar, porque esta es mi duda constante en el día a día. Diferenciar una encefalitis infecciosa de causa viral de una encefalitis posinfecciosa, es decir, diferenciar una encefalitis aguda, viral aguda, de un ADEM. Dentro de esta duda constante que siempre tengo y que me manifiestan los clínicos, porque el tratamiento puede variar un poco, porque en el ADEM hacen un tratamiento con corticoides y con inmunoglobulinas intravenosas, e incluso cuando el paciente se agrava mucho pasa a plasmaféresis, y en la encefalitis infecciosa viral pues se trata con un antiviral. Lo que ocurre con estos pacientes es que al principio, cuando todavía no se sabe nada acerca de ellos y la radiología tampoco da una imagen clara acerca de esta etiología, pues lo juntan todo. Entonces hacen corticoides con antivirales e inmunoglobulinas intravenosas. Bueno, hay otras presentaciones de encefalitis agudas que pueden diferenciarnos entre una u otra causa, que son las lesiones bitalámicas, que plantean también un amplio diagnóstico diferencial, las encefalitis rápidamente progresivas y la encefalitis aguda necrosante de la infancia. Dentro también de la presentación voy a hablar de unas encefalitis en una localización específica, que es cerebro posterior, que es la romboencefalitis, y en otra localización específica, que son las cerebelitis. Respecto a las infecciones con absceso y otros cuadros, pues creo que no llegaré en la presentación. Bueno, decir simplemente que los virus provocan menos meningitis y más encefalitis que las bacterias y que hay una diferencia clara entre las infecciones del sistema nervioso central en los recién nacidos o lactantes, en el pericongénito y los niños mayores. En los primeros predomina la afectación bacteriana o el viral congénito y en los segundos el viral. Siguiendo con esta diferencia, la encefalitis viral es una infección no purulenta, provocada por la acción directa
directa de un virus sobre el tejido encefálico, dando lugar a la encefalitis, las meninges, dando lugar a la meningitis, o la médula ósea, dando lugar a la mielitis. Se puede hacer una combinación de ambos, tener una meningoencefalitis, una encefalomielitis o las tres. La causa más frecuente de encefalitis viral es por el virus de herpes simple 1. En los no lactantes, los lactantes el virus de herpes simple 2, que se adquiere a través del canal del parto. En los niños las encefalitis virales suelen dejar secuelas, es decir, generalmente desarrollan una atrofia en la zona donde se ha desarrollado la encefalitis viral, a diferencia del ADEM, que presenta una resolución completa. Voy a beber un poco de agua. En relación al ADEM, es una enfermedad inflamatoria desmielinizante, también aguda del sistema nervioso central, pero es un cuadro diferente, está inmunomediado y es desmielinizante inflamatorio. Generalmente tiene una infección previa. Esto, en un porcentaje alto, suele ser viral, catarro de vías altas, gastroenteritis aguda, etcétera, o una bacteriana, por ejemplo, una patología sinusal. Aunque se sabe que la sinusitis en el niño menor de 6 años no suele ser una patología infecciosa, sino que la trae propiamente el niño. Tiene un aumento del tamaño mucoso que no corresponde a una afectación infecciosa, sino inflamatoria. Y en menos medida una infección secundaria a una vacunación. Bueno, esto es muy difícil porque los niños siempre tienen catarro, gastroenteritis, adenitis mesentérica, etc. Es un dato de la historia clínica que nos puede ayudar o no. Luego, los ADEM tienen que tener una alteración de nivel de conciencia. En la clínica debe haber una encefalopatía, un Glasgow menor de 14. Es un criterio clínico requerido. La desmielinización es la causa principal de este cuadro, aunque también hay una lesión axonal, edema y una inflamación perivenosa. En un alto porcentaje de los casos, el ADEM es monofásico. Se tiene y desaparece, se recupera de una forma casi espontánea o con tratamiento, y a los 3 meses, cuando hacemos el control, ya no existe ninguna lesión en un contexto de ADEM. Pero para complicar un poco la situación, hay casos de recaída en un cuadro que se llama ADEM multifásico en un porcentaje no despreciable, hasta un 20-25% de los casos. Las lesiones son multifocales, múltiples áreas de afectación de la sustancia blanca, en menor medida de la médula y del nervio óptico. Es menor la afectación de la sustancia gris. La sospecha de ADEM está basada en la clínica y en la imagen radiológica, la encefalitis y la afectación de la sustancia blanca. Como digo, no siempre se encuentra un agente causal, que suele ser lo habitual. Y en el líquido cefalorraquídeo nos ayuda el ver que no hay nada, que es normal o que existe una ligera pleocitosis, pero no se observa linfocitosis, que sí se puede presentar en la encefalopatía de tipo viral. La variación estacional, con picos reales en invierno y en primavera, apoya la etiología infecciosa de la lesión. Como digo, la resolución debe estar a los 3 meses y suele tener un pronóstico favorable. No deja secuelas ni en la clínica ni en la imagen. El tratamiento son los bolos de corticoides, las inmunoglobulinas intravenosas y, ya en los casos graves, la plasmaféresis. El tratamiento inadecuado o el retraso en el diagnóstico puede dar lugar a una serie de secuelas neurológicas que ya están rompiendo el diagnóstico que la definición que estamos dando de ADEM. Pueden incluso, en algunos casos, aunque la edad pediátrica no suele ser habitual, evolucionar hacia una esclerosis múltiple. No tenemos un marcador radiológico que nos prediga que esa ADEM va a ir bien o va a ir mal. Y el diagnóstico, como digo, es cuando hay fiebre, un contexto de fiebre, la encefalitis viral o la esclerosis múltiple en menor medida. Bueno, comenzamos por la encefalitis, un ejemplo de una encefalitis por un virus del herpes simple, en un paciente varón de 3 años que debutó con crisis tónicas y un cuadro de insuficiencia respiratoria superior 2 semanas anteriores. Es una encefalitis, desarrolla una encefalitis posherpética con un claro desarrollo patológico de ambas regiones temporales que están afectadas, y clínicamente quedó una hemiparesia derecha leve con un síndrome biopercular no epiléptico. El síndrome biopercular es una
Afectación frecuente en esta patología herpética porque afecta a la zona del opérculo, que es la unión trifásica del rolándico, este opérculo rolándico frontal, el opérculo temporal y la cisura de Silvio. Y este síndrome o esta lesión consiste en un descontrol de la musculatura facial, oral y bucofaringea, de modo que el paciente se queda con una salivación constante, con una dificultad para la masticación, con una dificultad para sonreír y con alteraciones deglutorias. Es un síndrome secundario a la patología del área bitemporal. En este paciente tenemos una afectación clara del temporal izquierdo, de toda la zona del temporal izquierdo, un poquito del temporal contralateral, generalmente son temporales asimétricos, que se extiende un poco hacia la zona del pulvinar, presentan restricción a la difusión y al hacer un control radiológico 3 meses después vemos la severa atrofia que provoca en toda la zona afectada, en el temporal bilateral, incluso se veía una región de periacueductal que no se había visto en el estudio inicial y un pequeño foco en el caudado del lado homolateral a la gran extensión de la afectación que tampoco se veía y que es muy raro porque en la herpética es muy raro que afecte a los núcleos de la base. Este es el seguimiento, pues unos cuantos meses después. Cuando hay una afectación bilateral de los núcleos de la base, es decir, hay una afectación de sustancia gris, dominante de sustancia gris, hay que pensar más en una encefalopatía de tipo viral que en un ADEM. En la encefalitis viral, si además la afectación es dominante del núcleo estriado, del caudado y el putamen, debemos hacer pensar lo primero que la afectación sea viral, no un ADEM, como ocurrió en este caso. La evolución del cuadro es hacia la restitución ad integrum, que no suele ocurrir en los virales, pero sí en este paciente. Por el contrario, cuando la afectación es talámica, sí hay que pensar más en el ADEM que en la patología viral. Este paciente mezclaba una serie de lesiones que hacían pensar tanto en un ADEM como en una viral. Por ejemplo, la afectación de la parte posterior del troncoencéfalo a nivel de la protuberancia es más característico de la afectación viral que del ADEM. Aquí tenía una afectación extensa de la zona de la médula oblongata superior, la parte de la unión bulbomedular en la parte superior, y luego cuando subíamos hacia supratentorial había una lesión asimétrica de los núcleos de la base a nivel de la zona del tálamo, bulbosa, con una morfología bastante evidente, y luego hacia arriba veíamos una afectación también de la sustancia blanca subcortical, de la sustancia blanca periférica. Esto va más a favor de ADEM, esto va más a favor de ADEM y esto va más a favor de encefalopatía viral. Bueno, no tenía restricción a la difusión y, como siempre en todos estos cuadros, el contraste no sirve para decirnos que hay poco realce con contraste. El control evolutivo aproximadamente a los 3 meses muestra normalización de todas las lesiones, lo que va más a favor del ADEM. Este caso era bastante complejo, una niña que en el contexto de una enfermedad de Lyme, que tenía un eritema migratorio y una cefalea, pero no se constató que tuviera una neuroborreliosis, con una fiebre prolongada, etcétera. Tuvo también a lo largo de todo este estudio, que duró aproximadamente 1 año la enfermedad, un cuadro de neuritis óptica que ya empezó a hacer difícil el diagnóstico porque empezamos a plantearnos también una patología desmielinizante, un síndrome clínico aislado, puesto que solamente fue un episodio aislado con anticuerpos antiacuaporina negativos. Acude ya después de 6 meses porque de nuevo tiene un empeoramiento del estado general, objetivándose una clínica de miembros inferiores, una disminución de fuerza y una serie de reflejos exaltados, junto a la bradipsiquia del sistema nervioso superior, ¿no? Vemos una afectación bitalámica muy simétrica, con brillo en la secuencia de potenciación T2, sin brillo en difusión, pero sin restricción porque no caía en el mapa de C, y esto es una visión en plano coronal. 15 días después, la paciente empeora, le repetimos la resonancia y ya vemos una lesión subcortical clara
que podía ser una lesión de desmielinización y una afectación perisilviana. El espectro que se hizo, a ver si nos ayudaba un poquito más, lo único que decía era que había una disminución del N-acetilaspartato. Pues un mes después, aproximadamente, vemos que las lesiones vitalámicas y silviana han disminuido, ha desaparecido la lesión de sustancia blanca subcortical y ahora aparece en el contexto de la neuritis óptica una lesión muy sutil, con un ligeramente aumento de volumen de la zona de la médula entre 3 segmentos aproximadamente. Meses después, vemos cómo desarrolla lesiones con morfología de placa en la zona de la sustancia blanca profunda de ambos hemisferios cerebelosos y en el pedúnculo cerebral medio, así como en la parte posterior del troncoencéfalo. Bueno, ha sido un caso muy lioso y, como estoy enseñando, que no hay quien se aclare con esta paciente y todavía está en estudio, aunque tenemos un estudio posterior que no he mostrado aquí, después del 12 de septiembre y ya en diciembre, en el que había una resolución completa de las lesiones. Bueno, en principio lo he traído también para mostrar cómo el diagnóstico diferencial de las lesiones vitalámicas es amplio, desde los virus del oeste del Nilo, que son unos virus exóticos, pero como nosotros tenemos mucha emigración, hemos tenido un caso demostrado de virus del oeste del Nilo y luego encefalopatías agudas necrosantes de la infancia basadas en virus de la influenza, el herpes simple o el micoplasma. Otros cuadros que ya entran a formar parte de otra clínica, pero que tienen una afectación vitalámica, son el síndrome de Leigh, que es una afectación congénita con una afectación de la cadena de oxigenación, es una patología mitocondrial que tiene una presentación también que generalmente es de niños pequeños, pero tiene también una presentación en preadolescentes. Esta era una niña de 8 años. Bueno, como ya se ha comentado, el Creutzfeldt-Jakob, el TOP de la basilar, la trombosis venosa profunda por el galeno, bueno, todos estos cuadros que ya conocen, ¿no? Bueno, no hizo pensar mucho esta paciente. Luego hay otra forma de presentación del ADEM, que es una presentación multifocal, que no requiere mucho diagnóstico diferencial en un contexto adecuado, un paciente de 3 años con un Glasgow bajo, con una clínica de hipertonía de miembros, con un antecedente de patología infecciosa 2 semanas anteriores, ¿no? Lo único que no concuerda con este cuadro que muestro es que hay una afectación en el esplenio del cuerpo calloso, en la parte lateral de este esplenio. En principio, el ADEM no afecta al cuerpo calloso. En este caso lo dimos de ADEM con afectación del cuerpo calloso, que como siempre hay casos publicados de las excepciones. Para valorar que esto era un ADEM o decir que esta clínica correspondía a este cuadro clínico, la resonancia hecha 3 meses después era negativa. Luego hay otra forma de presentación del ADEM con lesiones grandes, confluentes, asimétricas y afectación de la médula. Esto es muy claro. Si el contexto no es el adecuado, podemos pensar que es una metabolopatía o una afectación mitocondrial, pero en un niño de 9 años que 2 semanas antes ha presentado un cuadro de fiebre, vómitos y debilidad, pues ya nos está diciendo que debe ser un ADEM con esta presentación multifocal y confluente. Luego hay otra forma de presentación que es predominante del troncoencéfalo. Esta afectación de todo el troncoencéfalo, no preferentemente de la parte posterior del mismo, sino de casi toda su circunferencia o de zonas focales, con extensión a los pedúnculos. En este caso, también había una afectación periacueductal en el lado derecho y, bueno, para ya confirmar el caso, había lesiones de sustancia blanca profundas y aquí subcorticales, de morfología redondeada y en algunas zonas confluentes. En este caso, lo que no era compatible con el ADEM es que la evolución fue hacia un cierto grado de atrofia de la unión bulbomedular, de la zona de la médula oblongata y también de los pedúnculos, así como también, no sabemos por qué, de un poco predominancia de la folia cerebelosa. Esto me lleva, la afectación del troncoencéfalo, a hablar también de la dificultad que hemos tenido en algunos casos para diferenciar
una encefalitis de troncoencéfalo o una ADEM de troncoencéfalo de un tumor del troncoencéfalo, de un glioma difuso de línea media H3K27M mutante. Esto fue un niño con una niña de 8 años que debutó con una cefalea de 4 a 6 semanas de evolución y un cuadro clínico reciente de visión doble. En este caso, pensamos inicialmente, dado que el troncoencéfalo no estaba expandido y había una afectación como multifocal de pequeño tamaño, no confluente, que se extendía hacia tálamo y hacia la parte inferior, la parte más superior de la médula cervical, que podría ser una afectación inflamatoria infecciosa. La evolución de la paciente no fue hacia la restitución con el tratamiento con corticoides e inmunoglobulina intravenosa, seguimos haciéndole el control y al final estuvo en relación esta lesión con un glioma difuso de línea media. La técnica, la verdad es que no nos ayuda mucho porque aunque son unos gliomas pediátricos infiltrantes de alto grado, aunque ya se están empezando a biopsiar y se sabe que son de alto grado, a pesar de la dificultad en la biopsia, en este caso fue a través del pedúnculo cerebeloso medio, es que tampoco restringen la difusión a pesar de ser de alto grado, al igual que el ADEM y la encefalitis tampoco restringen a la difusión inicialmente. Entonces, de ahí la confusión en esta paciente. Aquí muestro un paciente que tuvo el reverso de la afectación que estoy enseñando en todos los casos anteriores. Es decir, aquí lo que había era una afectación de la sustancia gris periférica, una lesión cortical severísima en un paciente con una clínica neurológica aguda, con un decaimiento progresivo que perdió el lenguaje de una forma espontánea y con una febrícula intermitente. Se trató inicialmente con megadosis de corticoides. Como no fue bien, se le puso inmunoglobulina intravenosa y como no iba bien, a la semana se le trató con un reposo cerebral, es decir, se le indujo un coma barbitúrico a lo largo de una semana para ver si aquella afectación tan severa de la sustancia gris periférica mejoraba. En el control no solamente no había mejorado, sino que había empeorado, porque se ve una afectación de los núcleos de la base que ya del putamen y pálido, incluso un poquito de los tálamos en la parte posterior, que ya era inicial, estaba presente, pero aquí era mucho más evidente y tenía una morfología expansiva indicando que había un cierto grado de edema. La espectroscopia nos ayudó en este caso porque había un claro descenso del pico de diacetilaspartato y una elevación del pico de lípidos lactato. La evolución de este paciente en aproximadamente un mes y medio, fue hacia una atrofia severísima y un desarrollo de una necrosis cortical en esta secuencia potencial 61 que se ve eso, que brilla por la necrosis cortical y una atrofia severísima de todo el cráneo que ha seguido evolucionando en sus sucesivos controles. No sabía bien a qué atribuir toda esta lesión, parecía que era una patología inflamatoria infecciosa y buscando en la bibliografía vi una afectación cortical dominante del virus Hendra y el virus Nipah. Son virus que se dan en Australia, en el este de Australia, y que la verdad este niño era malagueño, que no había forma de encontrar una correlación entre este virus y la afectación de este paciente. Hubo una positividad IgG al virus Epstein-Barr, que bueno, como era un IgG tampoco había forma de adherirse mucho a esa etiología. Bueno, en diferencia para el virus Hendra y el virus Nipah, aquí tiene que haber una afectación sobre todo de la cuña, pero también de la precuña, que este paciente no presentaba. A tenor de este cuadro, pues enseñar también la encefalitis aguda rápida y fatalmente progresiva. Este título ya nos habla de la evolución hacia la defunción de este paciente, rápido y fatalmente progresivo. Es una encefalopatía necrotizante aguda de la infancia, cuando el paciente vino trasladado de Marruecos, con un deterioro agudo y severo del nivel de conciencia, tenía un Glasgow 7 y una clínica previa de 72 horas de fiebre, vómitos y disminución progresiva del nivel de conciencia, pues al hacerle la resonancia lo que vimos es una afectación dominante del pálido, específicamente del pálido, levemente del pálido contralateral, que se veía mejor en las secuencias de difusión con restricción, se veía mejor en estas secuencias que en las potenciaciones T2 y una afectación del techo mesencefálico severísima, así como la parte posterior de la médula oblongata.
La resonancia realizada una semana después, con la clínica del paciente estabilizada en el fatalmente progresivo, muestra una afectación progresiva de la lesión que teníamos en el núcleo pálido y una evolución hacia atrofia de la lesión, una evolución rapidísima de la atrofia hacia la lesión del tectum mesencefálico y en la zona periacueductal. Bueno, este niño tuvo una defunción pues 3 días después de la segunda resonancia y se atribuyó una encefalitis rápida y fatalmente progresiva. No se permitió la necropsia del paciente y entonces lo dejamos en que probablemente sería una infección viral. En esta encefalitis se describe la afectación talámica en casi todos los casos. Nosotros no teníamos afectación talámica, sino de ambos pálidos. Hacemos una especie de simetría en este cuadro y lo dejamos con este diagnóstico. En un ADEM fulminante, en este paciente, que vemos las lesiones típicas de ADEM y un cuadro clínico y evolutivo muy típico de ADEM, tuvo inesperadamente una afectación severísima. El paciente cayó su Glasgow de una manera tremenda y le hicimos un escáner, bajó de la UCI, le hicimos un escáner y vimos un cráneo bicolor en el que había una preservación de la fosa posterior y una afectación severísima por un edema difuso de todo el supratentorial. Esto requirió una craniectomía descompresiva, que es una técnica que se piensa mucho en la pediatría, todavía no se sabe claramente, no hay una determinación clara de cuándo ha de hacerse una craniectomía descompresiva en un paciente pediátrico, a diferencia del adulto. En este caso se hizo una craniectomía muy amplia, una bifrontal, que ya permite ver un aumento de tamaño de las cisternas perimesencefálicas que estaban casi obliteradas en el estudio pre-craniectomía. Y al hacerle la resonancia de control una semana después, se observa cómo ha desarrollado un síndrome cushingoide, que eso es lo de menos en este paciente, y se ve cómo ha evolucionado hacia la fatalidad la lesión del ADEM y también ha aumentado el edema, esto es atribuible tanto al ADEM como al edema de la descompresión severa frontal bilateral. También un aumento de la vascularización que nos está diciendo que también hay un componente meningio. Bueno, terminó realizándose al final la recolocación de la craniectomía, se dejó en banco de hueso y se recolocó en el contexto de una evolución hacia una atrofia severísima después de este cuadro. Y esta atrofia siguió, continuó, y vemos cómo al año hizo una invaginación de esta craniectomía secundario a la pérdida severísima de volumen que se mantenía a lo largo del tiempo. Hubo que volver a intervenirlo. Y ya para terminar, una cosa un poquito menos grave y menos severa es la lesión reversible del esplenio del cuerpo calloso. Cuando se ve esta lesión, que generalmente no se ve porque son niños que tienen una encefalitis poco severa y por lo tanto no llegan a la resonancia. Se hace un tratamiento con corticoides y a los 2-3 días el paciente está mejor y entonces no llega a hacerse resonancia. Pero en el caso de que se hiciera en el contexto de un virus, del virus de la influenza, la lesión del esplenio focal y única del esplenio del cuerpo calloso con reversibilidad de la misma a la semana del estudio nos habla de que esta lesión está provocada directamente por la influenza. Voy a hablar de la romboencefalitis, que es una encefalitis localizada en un sitio especial, que es la parte posterior del cerebro. Es una afectación limitada a estructuras del romboencéfalo, como digo, el cerebro posterior. La etiología es vírica y predominantemente por el enterovirus. Dentro de los enterovirus, el AR71 fundamentalmente y en menor medida el D68. También hay romboencefalitis por adenovirus. Todos estos enterovirus son enterovirus no polio. El polio ya es un virus que está erradicado en principio en nuestro medio y estos son enterovirus no polio. Da lugar a síntomas constitucionales a signos de disfunción del tronco. Son clínica de primera motoneurona y da lugar en escasos casos a parálisis flácida aguda. Generalmente no da un cuadro tan severo como una parálisis flácida aguda. El diagnóstico se hace mediante muestras respiratorias, aspirado nasofaringio y frotis orofaringio o de muestras fecales. Estas son positivas para el enterovirus y el estudio del líquido cefalorraquídeo y sangre de forma característica son negativos.
El patrón de resonancia es característico de la romboencefalitis por la localización esta que comento y permite una sospecha precoz dentro de un cuadro clínico habitual. La distribución anatómica de las lesiones se correlaciona con la gravedad, es decir, cuanto mayor sea la afectación y cuanto más extensa sea la misma, más grave es el cuadro de romboencefalitis. Y decir que los casos graves de enterovirus A71, que es el más frecuente, pueden ir asociados a un edema agudo de pulmón neurogénico o no cardiogénico. Bueno, esto es un cuadro típico de romboencefalitis por enterovirus en una paciente mujer de 5 años que debuta con una asimetría facial, con cefalea, vómitos, una marcha inestable como muestra de una patología cerebelosa, una disartria también en el contexto de cerebeloso, disfagia, y la niña está afebril. Esta es la resonancia de junio y la resonancia de seguimiento. Hay una afectación de la zona posterior de la médula oblongata que mejora aproximadamente a los 2 meses, una afectación de pedúnculos medio e inferior que también mejora, la extensión, la misma visión en una secuencia FLAIR y el brillo en difusión sin caída de señal en el mapa DC. Esto nos está diciendo, como saben, que es un edema vasogénico, no un citotóxico. Y luego, pues un poquito de realce con contraste, no son lesiones que realzan con contraste, como las otras patologías de causa viral encefálicas. Se comenta el transporte axonal retrógrado desde el núcleo, en este caso desde el núcleo posterior del vago, que venía con la afectación clínica que tenía la paciente en estos cuadros de afectación viral. Este es un cuadro por una romboencefalitis también por enterovirus en una niña de 9 años que tiene un cuadro faringoamigdalar 7 días antes, y este caso lo traigo porque es el único que tengo con parálisis flácida aguda, es decir, un cuadro neurológico bastante más severo que el anterior, con nistagmo y temblor de ambas manos. La afectación está centrada más que en el cerebelo, en la parte posterior del cerebro, en la sustancia negra y en el pedúnculo cerebral, un poquito más anterior. Aquí había un brillo en la secuencia de difusión y cierta restricción, ¿no? Nos está hablando de un cuadro un poco más severo. La evolución una semana después es hacia la evolución hacia la atrofia. Solamente lo he traído también como digo, por la mielitis flácida aguda, que inicialmente se describe en el virus polio, que como digo es bastante poco frecuente, pero también en los enterovirus, el A71, el D68, y en otro tipo de virus no polio como el Coxsackie y el virus del Nilo occidental, que vuelve a aparecer aquí. Es una enfermedad respiratoria leve asociada a fiebre y que nos indica una infección viral previa. Otro virus que nos puede dar una romboencefalitis, pero en menos por ciento, aproximadamente en un 20%, es mucho menos frecuente que el enterovirus, es el adenovirus. Esta era una niña de 22 años que cursa con un cuadro diarreico. A pesar de que el enterovirus tiene una transmisión fecoral, clínicamente no se muestra como un cuadro diarreico. Eso nos hizo pensar que a lo mejor esta romboencefalitis no estaba producida por el enterovirus. Los enterovirus dan un síndrome boca-mano-pie, dan una conjuntivitis hemorrágica, pueden dar la meningitis, etcétera, pero no dan cuadros diarreicos, que sí da el adenovirus. En este caso, la afectación era posterior, con un cierto grado de restricción en la difusión, sin realce con contraste, y se encontró en las muestras orales y fecales el adenovirus. Y un cuadro muy infrecuente es la romboencefalitis causada no por virus, sino por bacterias. En este caso se determinó la Listeria monocitogenes. Este es un caso que tenemos publicado y es una romboencefalitis bacteriana. Era una niña de 24 años previamente sana que debuta con una alteración del nivel de conciencia, fiebre y tos. El hecho de que tenga fiebre también nos habla un poco acerca de la bacteriana. Primero se hizo una cobertura viral y bacteriana, es decir, al llegar la paciente se hace un tratamiento que cubre tanto virus como bacterias con una ciclovir y cefotaxima empíricos, y luego ya cuando en el líquido cefalorraquídeo se cultivó la listeria, se le puso el tratamiento específico para la listeria, que es la ampicilina. La localización era periacueductal, con un realce claro de contraste alrededor del acueducto de Silvio, que provocó una discreta
bueno, no tan discreta, una dilatación triventricular supratentorial, que tenía una doble etiología. Primero, la afectación periacueductal estenosante de esta dinámica del líquido cefalorraquídeo y, por otra parte, la ventriculitis que también padecía la paciente. Para mostrar este desarrollo de la ventriculomegalia, pues este es el escáner que se le hizo al inicio del cuadro cuando la paciente acudió a las urgencias y este es el escáner realizado 2 días después cuando la paciente empeoró, con un claro aumento del tamaño del sistema ventricular, que al final de todo, con la resolución del cuadro, la resolución no fue tan completa porque requirió inicialmente un drenaje ventricular externo y al final una válvula de derivación. Y por último, la tercera parte de la charla es el estudio de la cerebelitis. Es una enfermedad infecciosa. Un minuto te queda. ¿Sí? Pues entonces ya no hablo de la cerebelitis. Bueno, simplemente por mostraros algunas imágenes de cerebelitis, la aguda fulminante que termina en válvula de derivación y atrofia severa con morfología aumentada del tamaño de las folias cerebelosas y un cuadro muy especial, que es la hemicerebelitis, que te hace pensar no solamente en un viral, que es lo que piensas, sino también en otro tipo de cuadros, principalmente tumorales, como el gangliocitoma cerebeloso displásico. Y en este caso se pensó hasta en la biopsia, pero recuperó clínica y no fue necesario realizarla. Y los cuadros de ADEM, que tienen una especial afectación del cerebelo. Para terminar, algunos puntos claves. Hay una diferencia clara entre las infecciones del sistema nervioso central en recién nacidos y lactantes y los niños mayores, que es en lo que yo me he centrado. En los primeros predomina la afectación bacteriana y en los segundos la viral. Los virus provocan más encefalitis que las bacterias. Hay una dificultad en la diferenciación entre la encefalitis aguda viral y la encefalopatía desmielinizante postinfecciosa. En el ADEM, recordar que en principio no hay lesión del cuerpo calloso. La encefalopatía rápidamente progresiva sugiere una afectación viral. La encefalitis por virus del herpes simple 1 tiene predilección por el territorio temporal, de forma bilateral asimétrica. Las encefalitis por virus de la gripe influenza A puede mostrarse como una lesión única y transitoria del esplenio del cuerpo calloso. La romboencefalitis afecta predominantemente al troncoencéfalo y cerebelo en la parte posterior de los mismos y su causa principal es el enterovirus. Y la ataxia cerebelosa aguda, que es un cuadro clínico sin traducción radiológica, la cerebelitis aguda, que se ve con la resonancia, y la cerebelitis aguda fulminante, que tiene una imagen similar a la cerebelitis aguda, pero una clínica más severa. Y con esto, muchísimas gracias.